Los objetivos principales son que ustedes se lleven los conceptos básicos de lo que es el manejo agudo de sus pacientes, saber en qué situación se encuentran sus pacientes, que no es lo mismo si está en urgencias, si están en su consultorio, si están en un hospital, qué recursos cuentan ustedes para atender a estos pacientes y obviamente dar el tratamiento adecuado. Y como yo les decía a ustedes, el dolor es la primer causa de consulta. Piensen ustedes qué cantidad de pacientes los van a visitar por el síntoma dolor. Y se ha visto que de cada 10 pacientes, 7 acuden a la consulta por este síntoma dolor. Y es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las primeras 4 causas de muerte en nuestro país. Como ustedes saben, la diabetes es la causa número 1, el cáncer la número 2, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes. Y si se ponen a ver ustedes, estas 4 causas de muerte se acompañan de dolor. Y en lo que corresponde al dolor agudo, que es lo que estamos tratando el día de hoy, las enfermedades cardiovasculares obviamente se acompañan de dolor y los accidentes. Y las estadísticas del dolor son muy importantes porque también el dolor cuesta mucho dinero y aquí hay unas estadísticas que son muy importantes que ustedes se den cuenta. El costo del dolor crónico, por ejemplo, en Estados Unidos son 40 millones de dólares al año. Y en la prevalencia de síndromes dolorosos articulares y artritis fue de 70 millones en personas adultas. Dolor bajo de espalda, que es lo que yo creo que los médicos vemos más en la consulta diaria, sobre todo dolor agudo más que crónico, excede a los 35 millones de dólares al año. Y también el dolor cervical es algo que afecta mucho a nuestra población. Como ven, tenemos que tomar en cuenta todas estas estadísticas que dan un impacto en la consulta diaria de nosotros. El dolor agudo no se trata igual que el dolor crónico. Aquí tenemos que hacer esta distinción muy importante. Recordemos que el dolor agudo es importante porque su función es parte del sistema protector de los seres vivos. Por ejemplo, si a una persona le da un infarto y no siente, pues se muere. Si a una persona le da una apendicitis y no siente dolor, pues también se muere. Entonces, es la alarma que nos está diciendo que algo está mal. Entonces, cuando hay un dolor agudo, tenemos que hacer caso de nuestro cuerpo de que algo está pasando. Por lo general, el dolor agudo se va a aliviar o a quitar si nosotros vemos cuál es la etiología que lo está causando. Y en cambio el dolor crónico, que es algo que no vamos a ver en este tema, ese es el que cursa después de lo que debería ser natural del dolor agudo y ya se considera una enfermedad y esta sí se trata de una manera interdisciplinaria. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué es el dolor? Piensen ustedes en algún dolor que les haya dado a ustedes en sus personas. Pues el dolor no es otra cosa que es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser como lo que lo esté causando. Según la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la asociación que nos rige a los médicos que manejamos dolor en el mundo, ellos dicen que el dolor agudo es de 3 a 6 semanas, puede ser 4 semanas. Y esto sí es muy importante porque a la hora de que nosotros demos el tratamiento, saber cuándo es dolor agudo y cuándo es dolor crónico. Yo considero dolor agudo 3, 4 semanas. Después de un mes, para mí el dolor ya es un dolor crónico. O sea, como yo les decía, cuando uno tiene un dolor agudo, puede estar asociado a cambios fisiológicos como puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, transpiración. Y yo hasta que vi esta caricatura me pude dar cuenta de lo que es estar colgado de la lámpara del miedo. El dolor posoperatorio es un ejemplo increíble o muy didáctico de lo que es el dolor agudo. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a un paciente, oye, te tenemos que operar? ¿Cuáles son los miedos del paciente siempre? Uno, que le vaya a doler, y de que le va a doler, le va a doler. Y otro puede ser que el paciente diga, pues me voy a morir, y eso pues nosotros no podemos saber. Pero de que le va a doler, le va a doler, y hoy hay algo que se maneja medicina perioperatoria, en la que nosotros empezamos a bloquear las vías del dolor desde antes de la cirugía, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Y vamos a ver qué pasa cuando hay un mal manejo, y esto es un ejemplo de dolor agudo que se puede aplicar a cualquier otra circunstancia.
Y hay un mito, ¿no? Porque uno dice, oye, pues es que te tienes que aguantar el dolor. Pues no, nadie tiene por qué aguantarse el dolor postoperatorio. Si bien no podemos eliminarlo, porque obviamente al hacer una cirugía vamos a causar un daño y va a haber dolor, inflamación, sí se puede aliviar. Los beneficios de un buen manejo del dolor perioperatorio son menos dolor, obviamente, que mi paciente vaya a usar menos analgésicos después de la cirugía, sobre todo medicamentos opioides que pueden dar náusea, pueden dar vómito y además cuando un paciente sale de cirugía también por la anestesia le da náusea y vómito y entonces se pueden juntar estos efectos secundarios indeseables. También reducción del tiempo de hospitalización. Si yo hago que mi paciente tenga muy buen tratamiento del dolor desde antes, durante y después de la cirugía o cualquier circunstancia aguda que el paciente esté hospitalizado, entonces mi paciente se va a recuperar más rápido y va a irse más rápido a su casa. Y nada más como un dato muy interesante, ¿saben cuánto cuesta un día cama en el Seguro Social? Nada más porque el paciente llegue y se hospitalice sin hacerle nada, 6,000 pesos. Imagínense si nosotros tratáramos bien el dolor de nuestros pacientes, cada paciente en este país se iría un día antes a su casa y esto implicaría un beneficio económico, obviamente, para lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y lo que es lo más importante es el beneficio de nuestros pacientes. A ningún paciente le gusta estar hospitalizado porque esto le puede causar ansiedad, depresión y otras cosas. Siempre hay que creerle a nuestro paciente que le duele. Si yo en este momento les digo que me está doliendo el pie, pues ustedes me tienen que creer, porque el dolor es subjetivo. Ya con la experiencia clínica que estoy segura que ustedes tienen, entonces uno desde que entra el paciente al consultorio lo ve caminar, se sienta, camina, uno ya tiene ojo clínico y puede ver si tiene facies de dolor o no. Pero hasta que no comprobemos lo contrario, tenemos que creer el dolor de nuestros pacientes. Y como todo en medicina, tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para tener el tratamiento adecuado. Pero cuando ustedes tengan un paciente enfrente, tienen ustedes que valorar varias cosas porque el dolor es total, el dolor no nada más es el área anatómica donde le duele. Tenemos que averiguar la religión que tiene nuestro paciente. ¿Por qué la religión es importante? Porque hay pacientes que llegan con nosotros y nos dicen, sabes que yo estoy pagando un castigo divino y no me vas a quitar mi dolor porque esa es la manera de que yo lo estoy pagando. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se lo podemos quitar.